Otra manera de solucionar triángulos rectángulos es por semejanza. Fíjense en la siguiente situación. Supongamos que tenemos estos dos triángulos. Ambos rectángulos ahí, miren. Y la distancia de acá o la base del triángulo grande la vamos a llamar B. La base del triángulo pequeño, la altura del triángulo grande la voy a llamar M y la altura del triángulo pequeño la voy a llamar N. Fíjense que hay algo especial en estos dos triángulos. ¿Qué es lo especial en los dos triángulos? Bueno, fíjense que lo especial es que comparten este ángulo. Ese ángulo es el mismo en los dos triángulos, ¿sí o no? Pero este ángulo de 90 grados, pues ambos tienen ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá, Michi. Tiene el mismo valor. Cuando eso pasa, que los tres ángulos de un triángulo son iguales, se dice que los triángulos son semejantes. Y los triángulos semejantes guardan proporciones. ¿Cómo son las proporciones? Ojo, la base del triángulo grande es a la base del triángulo pequeño. Pero hay una cosa aquí con la base del triángulo pequeño. Bueno, cambié de nombre porque no le había puesto nombre a la base. Le había puesto nombre a este segmento, pero no a la base. La base del triángulo grande es esta B. Es a la base del triángulo pequeño. Al dividir esas dos cosas me da un número acá. Resulta que si divido ahora las alturas, pero de la misma manera, empiezo por el triángulo grande, ¿no? Como abajo empecé por el triángulo grande, la base del grande a la base del pequeño, la altura del grande a la altura del pequeño. O sea, M sobre N, ¿cierto? Esa relación me vuelve a arrojar el mismo número. ¿Cómo? ¿Qué me falta? Las hipotenusas. La hipotenusa del grande es a la hipotenusa del pequeño. H es a H minúscula. Y me vuelve a arrojar el mismo número. Este hecho lo voy a utilizar para solucionar triángulos. Por ejemplo, los siguientes triángulos. Bueno, aquí tenemos estos dos triángulos. Fíjense que conozco de estos dos triángulos. Lo primero que se ve es que ambos triángulos son rectángulos acá. Listo, que comparten este ángulo. Ese ángulo es el mismo para los dos. Tienen el mismo vértice. Y por lo tanto ya sabemos que el ángulo de acá es exactamente igual al ángulo de acá. Y eso quiere decir que esos dos triángulos son semejantes. Y como son semejantes, yo puedo utilizar ese criterio para solucionar lo que necesite. Fíjense, del triángulo pequeño tenemos la base que es 10 centímetros y la altura que es 5 centímetros. Si yo pretendo solucionar el triángulo grande, solo tengo la hipotenusa que son 22 centímetros. Pero fíjense que no conozco ángulos. O bueno, conozco el de 90 grados, pero acá estos dos ángulos no los conozco. No podría utilizar relaciones trigonométricas. Tampoco podría utilizar teorema de Pitágoras porque solo conozco un lado del triángulo. Entonces no podría solucionar el triángulo. Pero si utilizo el hecho de la semejanza, sí puedo. Y entonces, ¿cómo se hace? Entonces, por triángulos semejantes. Supongamos que yo quiero empezar por allá la base del triángulo grande. ¿Cuánto es la base del triángulo grande? T. La base del triángulo grande es a la base del triángulo pequeño. ¿Cuánto es la base del triángulo pequeño? 10 centímetros. ¿Cómo? Ahora necesito dos partes conocidas. La altura del grande es M, ¿cierto? Es a la altura del pequeño. Pero fíjense que hasta ahí tendría dos incógnitas. Tendré que seguir relacionando, ¿cierto? Entonces, ¿como quién? ¿Qué me falta relacionar? La hipotenusa del grande es a la hipotenusa del pequeño. Pero, ¿conozco la hipotenusa del pequeño? No. ¿Hay alguna manera de hallar esta hipotenusa del pequeño? Claro, porque el triángulo es ¿qué? Rectángulo. Y como este triángulo pequeño es rectángulo, ¿qué diré? Que esta hipotenusa es la raíz cuadrada de una vez haciendo el despeje, ¿cierto? Raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado más 10 centímetros
al cuadrado. O sea que h es igual a 10 al cuadrado me da 100, 5 al cuadrado me da 25, 100 y 25 da 125, ¿cierto? Pero yo no puedo dejar raíz cuadrada de 125, recuerde que el radical lo debo dejar en su mínima expresión. El 125 lo descompongo en los factores primos, ¿qué me va a resultar? Quinta, 25, quinta, 5, quinta, 1. O sea que 125 es ¿qué? 5 a la 3. Entonces aquí dejaré como ¿qué? Eso, como es raíz cuadrada, entonces dejaré 5 a la 2 por 5. Y ya sabemos que h es igual, que esto lo separo en dos radicales, ¿no? Raíz cuadrada de 5 a la 2 por raíz cuadrada de 5. Y que estos dos terminan cancelándose. ¿Y qué me queda? Que h es igual a ¿qué? 5 raíz de 5. O sea que acá la hipotenusa del grande, 22 centímetros, es a la hipotenusa del pequeño, que es 5 raíz de 5. Y ahora fíjese que puedo hallar m y puedo hallar t. Si pretendo hallar m, entonces lo que hago es solo tomar esta parte, mire. Me olvido de esta parte, la olvido completamente. Y trabajo con lo que está en el cuadrado. Si trabajo con lo que está en el cuadrado, ¿qué me queda? M sobre 5 igual a 22 sobre 5 raíz de 5. Si voy a despejar m, ¿qué hago con el 5 que está debajo de la m? Sube a multiplicar, ¿cierto? Entonces 22 centímetros multiplicados por 5 sobre 5 raíz de 5. Se cancela, como es multiplicación, mírese, arriba y abajo, se cancela el 5 y el 5. Y me queda 22 sobre raíz de 5. Pero ya saben que no podemos dejar radicales en el denominador, entonces racionalizamos y ¿qué nos queda? 22 raíz de 5 sobre 5. Y ahí hemos hallado ¿qué? El valor de m. ¿Y qué es m aquí en mi triángulo? La altura del triángulo grande. Y de paso puedo hallar también la altura del triángulo pequeño, porque entonces ya asumo la relación de la otra manera. ¿Qué otra relación asumo ahí? Pues la otra parte, que t es a quién. T es a 10 centímetros como quién. 22 centímetros es a 5 raíz de 5, ¿cierto? Y ahora despejo t. Entonces t es igual a ¿qué? A 22 centímetros por 10, ¿cierto? Bueno, esos 10 son centímetros, al igual que este 5 raíz de 5 son centímetros. Eso se cancela. Fíjense que lo único, mire, comparado con lo anterior, ¿qué va a pasar? Que aquí atrás estaba multiplicando por 5, ahora aquí ¿por cuánto estoy multiplicando? Por 10, o sea, por el doble. O sea, que ¿cuánto me dará la respuesta? El doble, 44 raíz de 5 sobre 5. El doble de lo que teníamos acá, ¿cierto? Miren. Si aquí nos había dado 22 raíz de 5 sobre 5, porque aquí estábamos manejando era 5, aquí estoy manejando 10, el doble, pues la respuesta es el doble, 44 raíz de 5 sobre 5. Y ahí quedó resuelto el triángulo, fíjese, a partir de semejanza de triángulos. Ahora, supongamos que adicional a todo esto nos piden hallar este ángulo, de una vez bauticémoslo. Nos piden hallar el ángulo como el ángulo en M mayúscula. Listo, lo llamé M mayúscula porque fíjense que esta M es el opuesto de este ángulo y entonces será el ángulo M mayúscula. ¿Qué tal si me piden hallar el ángulo M mayúscula? Entonces lo puedo hacer con cualquiera de los dos triángulos. Supongamos que voy a trabajar con el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, como tengo los tres lados del triángulo, puedo utilizar cualquiera de las relaciones trigonométricas. Cualquiera, seno, coseno o tangente. Bueno, me voy a ir por tangente porque es la que más me gusta a mí. Entonces voy a decir, tangente del ángulo NM es igual a... Como voy con el triángulo pequeño, tangente es cateto opuesto al ángulo en M. 5 es el opuesto, ¿cierto? 5 centímetros sobre cateto adyacente 10 centímetros. El adyacente al ángulo en M, 10 centímetros. Y entonces me queda 5 sobre 10 centímetros. Cancelo los centímetros con los centímetros. Quinta 1, quinta 2.
Y entonces, ¿qué me queda? Tangente de M igual a 1/2. Y ahora lo que hago es ir a la calculadora, y en la calculadora hay una función que dice tangente a la -1. Y tomo tangente a la -1 de 1/2 y me da el valor del ángulo M. En sus calculadoras, ¿cuánto les da el ángulo M? Bueno, y ese ángulo M da 26.56 grados. Y fíjense que puedo combinar relaciones trigonométricas, teorema de Pitágoras y semejanza de triángulos. Todo se puede combinar y es válido para solucionar triángulos rectángulos.